Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca la Noche y vamos a hablar hoy principalmente en el aspecto político, la forma discursiva que van a tener los políticos, al menos en este inicio de la campaña, y también las metodologías para poder comunicarse con los votantes. Este domingo, precisamente, comienzan los spots de propaganda política en más de 3.100 medios de comunicación entre TV de cable o aire y también en las radios. Desde este domingo hasta el 9 de agosto, que empieza la veda electoral, van a haber más de 62.600 horas de propaganda política en la que vamos a ir escuchando a los diferentes candidatos, tanto sea de gobernador, de senadores, de diputados o también, por supuesto, en la de presidente y vicepresidente de la nación. Si nos enfocamos principalmente en estos precandidatos a presidente y vicepresidente, podemos trazar los dos más importantes y ahí empezamos a ver cómo hay campañas en las que la grieta empieza a estar en el podio prácticamente del discurso. La polarización de unos a otros también se empieza a dar y una tercera vía que intenta quebrar un poco esto, como es la fórmula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. Pero si nos ponemos a analizar cómo construyen el discurso, empezamos a ver, por ejemplo, el Alberto y Cristina, el relato de un asado, por lo que trascendió, de esa parrilla que cuando uno no tiene dónde poner las cosas, y bueno, lo pongo en la parrilla. Y esta caja de cartón me sobró y queda en la parrilla, porque la parrilla ya no es más para hacer el asado, según lo que dice el actor del spot publicitario, ya no es más en el ritual de juntarse con amigos a disfrutar y a estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense cómo termina. Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar. En contraposición al Frente de Todos, que termina con la palabra esperanza, empiezan también los spots que van trascendiendo de Juntos por el Cambio, donde van mostrando en modo selfie aquellos videitos de obras que se fueron dando en estos años de gobierno nacional al mando de Mauricio Macri. Muestran la ruta, muestran la construcción, hay una voz del más allá que dice al fin, esto es concreto, esto también se está dando, en comparación de antes que no se dio, y también termina con la presencia del presidente, en este caso diciendo lo siguiente. Concreto, que la gente lo puede ver. Y es una realidad para nuestro valle. Ver esto hecho realidad es de no poder creer. Esto que no es relato, porque este pavimento no es relato, esto es real. A veces me da la sensación de que las ideas no aparecen, ¿no? Las propuestas de cómo vamos a resolver los problemas que tenemos los argentinos no están, al menos en lo que trascendió hasta el momento. No es nada más una sensación, sino que ponemos de relieve entonces la polarización que se está dando en este año electoral y también apostando en estos casos a una contraposición, a un quiebre de roles. Ya un Alberto más moderado vendiendo esperanza y por el otro lado a un Macri más duro, más enfático, más enojado, marcando el terreno de lo que está pasando. Pero aparece también la tercera opción, la opción de Roberto Lavagna, como veníamos mencionando, que su postura es cuestionar a los dos. Lo escuchamos. ¿Lo vas a dejar volver? ¿Lo vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. El miedo y el dolor, ¿los vas a volver a elegir? Se preguntan entonces los de la fórmula de consenso federal. Aquí están todas las opciones. Y una vez más me animo a preguntarles y a preguntarme a mí misma también, ¿dónde están las ideas? ¿Dónde están las propuestas? Antes, por lo menos la propuesta era vamos a eliminar el impuesto a las ganancias. Ahora es, bueno, ya va a volver la esperanza, va a volver el asado, pero ¿cuándo aparecen las soluciones para los argentinos? Todavía al menos no las vimos y parece que a partir del domingo hasta el 9 de agosto, en esta campaña para las PASO, no van a estar en un invierno donde se vuelve frío y donde la pobreza crece y la gente por lo menos no sabe cómo va a salir de ella. Empezamos.
Discursos, campañas, spots, empieza todo, empieza también lo más caliente de lo que es el año electoral. Voy a saludar a mis compañeros. Laura, buenas noches. Nicolás, buenas noches. Giselle, buenas noches. Vamos a agradecer la presencia de Hernán Madera, que es analista político, especialista en discurso y oratoria de ASACOP. Buenas noches y gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. ¿Dónde aparecen los discursos en esta campaña? ¿Dónde aparece el enfrentamiento entre uno y otro y donde las ideas no están? Sí. ¿Por qué nos pasa esto? Porque, a ver, lo que acabamos de ver es qué es lo que se está tratando de conquistar. Se está tratando de conquistar el voto de la clase media baja que no cobra planes sociales. Entonces, ¿cómo lo intenta hacer eso desde el gobierno? No son principalmente los spots lo que hace el gobierno, sino la gestión. Cuando el gobierno pone 50% de descuento en materiales para la construcción o mantiene el dólar bajo, eso es para atacar directamente la inflación y las necesidades de este segmento. La oposición no puede hacer eso porque no gobierna ninguno de los 4 principales distritos, ninguno de los 5 principales distritos. La oposición que tiene chances de llegar, que es Alberto Fernández y Cristina Fernández. Entonces, ¿qué dicen? Ahora no podés comer el asado, no podés tener ese asado de los fines de semana. Todos estos esfuerzos van dirigidos a la clase media baja que no cobra planes sociales. Por eso es arriesgada la apuesta de Alberto Fernández y del candidato del PJ, porque estos spots pueden llegar a ser muy tristes y repercutir sobre el resto de los segmentos sociales. Esperanza. Finaliza diciendo esperanza porque tenés que terminar con algo que diga esperanza. Claro. Pero este es el segmento que está en disputa. Ellos lo que piensan, no sé si este cálculo es acertado o no, nos falta este cachito para ganar en primera vuelta. Nos falta este segmento, que es un segmento que solía votar a Sergio Massa. Porque no todos los puntos de Sergio Massa fueron a Alberto Fernández. Ellos quieren que vayan la mayoría de esos puntos. Y con eso ellos apuntarían a ganar en primera vuelta. Gise, ¿cómo se da el discurso desde el nivel político? Bueno, la campaña igual es amplia, obviamente, lo venimos hablando. Alberto Fernández está hablando de esperanza, tiene una oratoria mucho mejor que Mauricio Macri, pero en realidad lo que hablamos de la campaña es que hay 3 patas. Una que es la territorial, otra que es la de los medios comunes de comunicación y la otra es la pata virtual. Y lo que tiene justamente el fuerte que tiene el gobierno es la pata virtual, más allá que tiene la pata territorial también aceitada, pero tiene la pata virtual bien trabajada. ¿A qué le llamamos virtual? Claro, las redes sociales. Ellos, acuérdense que hacían los timbreos, ¿se acuerdan? Hasta hace poco, y los difundían además en los diarios, porque invitaban a los periodistas, o sea, no solo lo hacían, sino que llevaban a los medios para que salgan publicados. Bueno, eso dejaron de hacerlo con la crisis, porque lo hacían, es verdad que lo hacían así medio al tuntún y bueno, había riesgo de que salga mal. Siguen haciendo encuentros una vez por semana con votantes desencantados, tanto María Eugenia Vidal como Horacio Rodríguez Larreta, pero lo que crearon ahora, ¿no?, sobre todo bajo la atenta supervisión del jefe de gabinete Marcos Peña, es una red que se llama Defensores del Cambio. Uno puede entrar por internet, que es una red de voluntariado. La diferencia es que antes el voluntariado existía, ibas y al comité y te anotabas o eras militante, y ahora lo que hacen es que se ingresan por internet, se anotan, les preguntan cómo quieren defender el cambio, si por las redes, si militando por los barrios, si difundiendo información, capacitándose, dejan el teléfono y ahí todo este equipo que está llevado a cargo por Federico Morales, que no tiene un cargo en el gobierno, sino que tiene un cargo partidario, en nombre de Marcos Peña, distribuye la información, videitos, todas cosas que podemos ver a veces en las redes. Pero el punto es que se concentraron en WhatsApp. ¿Por qué? Porque Twitter tiene un alcance limitado. Facebook es mucho mayor el alcance en la Argentina, pero el WhatsApp, lo que dicen ellos es que tiene, por lo menos hay 40 millones de líneas activas y la mayoría de los argentinos usa WhatsApp. Entonces, ¿el objetivo qué es? Crear grupos y difundir en el chat de los padres, del colegio, en el chat, dicen el ahorro de recursos y de personas y el alcance que tenemos y el alcance es mucho más global y mayor. Eso lo tienen muy aceitado. Alberto Fernández está recién armando su equipo, acaba de entrar Juan Courel, que fue funcionario de Scioli, secretario de Comunicación, es el creador de La Ola Naranja. Está Pepe Albistur también ahí porque es un amigo y le da una mano.
Pero bueno, está ahí viendo, no sé si usarán la red que tenía el kirchnerismo, que eso Nico te lo puede contar, de redes, pero básicamente, bueno, hoy la pata virtual es muy fuerte para... Quiero que me cuentes ahora de las redes también, Nicolás, pero Hernán, me gustaría saber con todo lo que nos cuenta Giselle, si esto de la utilización del WhatsApp es una forma de mecanismo o es también implantar el discurso desde otra forma, desde otra manera, de una manera como más cercana. Yo te lo mando a vos que sos amigo mío, vos se lo mandás a tu grupo de los papis, del colegio del nene y así. Sí, a ver, lo que sucede es lo siguiente. El gobierno apuesta a que la situación económica mejore, pero darle un empujón comunicacional a eso en los últimos meses de la campaña. Para eso WhatsApp sirve. Digo, acá supuestamente se están utilizando los datos de ANSES, eso está judicializado, veremos si es verdad, veremos si es mentira. Está bueno cruzar esos datos, está buena la Big Data. Ahora, lo cierto es que yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces que a ustedes les aparece una publicidad hecha con Big Data, con inteligencia artificial en Facebook o en otra red social, ustedes cliquean? A veces es poco. Entonces, que no sea que por la Big Data te perdés la Big Picture. O sea, que no te pierdas por la Big Data otras cosas que están sucediendo. El gobierno utiliza muy bien esto de tenemos la Big Data y de crear miedo en ese sentido en la oposición. Pero bueno, es una herramienta más dentro de un montón que hay. No te vas a ganar una elección. No te va a hacer ganar. Si es por pocos puntos, cualquier cosa puede hacer ganar la elección. Y cuando pase esta elección, todos nosotros vamos a estar hablando de qué fue lo que le hizo ganar por 3 puntos, 4 puntos la elección. Y bueno, alguien va a decir, bueno, la Big Data, pero no sabemos si fue así. Todavía está en discusión qué hizo ganar a Donald Trump la elección. Es algo que no está cerrado. Nico, Ahora, y en ese sentido vamos a ir con la información que tiene Nicolás acerca de también las herramientas que están utilizando por otro lado. Sí, bueno, el discurso, mejor dicho, que está utilizando. En el kirchnerismo también le quieren dar manija a nivel redes sociales. Obviamente están más desorganizados, con lo cual les cuesta escuchar a los que vienen a proponer manejar las redes sociales y armar un buen esquema de contención, ¿no? Ariel Garbars, un ex integrante de la antigua Secretaría de Inteligencia, que después trabajó en distintas áreas, es especialista en comunicación, así se presenta él. Hace tiempo empezó a advertir que a través de las redes sociales iban a tener que dar una batalla, porque si la batalla el gobierno la estaba dando en las redes sociales, ellos iban a tener que hacer lo mismo. Entonces empezó a convocar a través de las redes sociales, a crear grupos de WhatsApp y a buscar, no sé cómo funcionarán puertas para adentro, porque no integro esos circuitos. Lo mismo me pasa con lo del voluntariado del PRO, no sé cómo funcionan puertas para adentro. Pero bueno, a través de Twitter convocan a enviar mensaje a tal lado, nosotros te sumamos a nuestro listado, a nuestro grupo, y empiezan a armar directamente charlas, incluso en plazas públicas, como para defenderse con contraataques en redes sociales o para compartir afiches, lo que hoy sería un afiche, ¿no? O sea, imágenes con información a través de distintos medios. Bueno, acá la pregunta que se me ocurre, no sé ustedes, pero estoy totalmente intrigada en ver qué es lo que funciona más. Si lo que mencionaba allí dice territorialidad y el discurso, no sé, el ex timbreo o lo que vienen mencionando de las redes. Sobre la territorialidad yo quisiera decir algo. A María Eugenia Vidal la territorialidad le está funcionando, le va a funcionar en su momento para repartir toda la boleta partida, toda la boleta ya cortadita. Para eso va a servir la territorialidad en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes propios y los que son... Exacto. Se va a repartir la boleta Alberto Vidal. Yo creo que sí. Más se va a repartir la boleta Labaña Vidal. Ellos supuestamente con esta microsegmentación y con esta Big Data pueden llegar a esos hogares. Vamos a ver cuál es el resultado. ¿Es algo que se tiene en cuenta, Gise? Sí. El corte de boleta lo están previendo para octubre la gente de Vidal. Dicen ahora están unidos todos los intendentes, Massa, La Cámpora, Kicillof. Creo que ahora las PASO no va a funcionar, pero hay intendentes incluso peronistas que están muy enojados con la lista oficial y dicen, bueno, hay que ver para qué. Y más allá de que estén enojados o no, ahí el tema es, ¿por qué ayudarían tanto a la campaña si ya con la boleta con Cristina arriba ya está? Si ellos ya reeligen, ya están. ¿Por qué se van a deslomar por el candidato Axel Kicillof? Claro. No lo quieren a Kicillof, pueden dejarlo a Alberto y ponerlo a Vidal. Como que tracciona ya directamente. Claro, o tal vez lo que quieren es la mayoría en el Consejo, entonces meten la boleta con la boleta de Vidal. Lo que quiere un intendente es la mayoría en el Consejo. O sea, lo que quiere un intendente es la mayoría en el Consejo.
Después está todo lo otro. Hernán, cuando uno ve la clase de personas que podría sumarse a un voluntariado gratuito para militar, sea dentro de Cambiemos o Juntos por el Cambio, o sea en el Frente para Todos, se encuentra con personas que si pueden hacerlo gratis es porque ya tienen su opinión totalmente formada. Sí. Su círculo de personas van a ser más o menos lo mismo. O sea, ¿de qué sirve hacer una militancia tan radicalizada en círculos que obviamente manejan el mismo termómetro? Lo que sucede es lo que se está observando es que en las PASO, incluso en las provinciales, si vos mirás la serie histórica, y tenemos una serie histórica corta, porque las PASO hay pocas elecciones PASO primarias, es que está bajando la participación. Pero no baja la participación en las generales. Entonces, vos lo que necesitas es algo que en Estados Unidos se llama get out the vote. O sea, que el voto vaya, que vayan a votar. Ahí vos tenés al peronismo más politizado, todo el electorado peronista, todo el electorado del PJ, todo el electorado opositor más movilizado que el de Cambiemos. Esto es lo que quiere lograr Cambiemos, que su electorado vaya a votar. Sucedió en Entre Ríos, el candidato de Cambiemos sacó 3 puntos más en la general que en las PASO, y sucedió en San Juan, el candidato de Cambiemos sacó 3 puntos más. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para la general. Todos estos esfuerzos para mí son para que esa gente vaya a votar en 3 elecciones. La Argentina tiene una particularidad, tiene una elección a 3 rondas. Claro. Nos la pasamos votando. Nos la pasamos votando. Laura, vos tenés información porque aparentemente una de las cosas que todos pensamos que iba a hacer centro, que es la economía, los candidatos la agarran, pero lo agarran a veces con algunas fallas. Sí, lo que suele pasar es que tiran números que pasan de largo porque nadie tiene oportunidad de verificar y muchas veces son desde exageraciones o distorsiones por el contexto en el que están planteados o lisa y llanamente inventos. Tenemos algunos casos, si querés podemos repasar alguno. Alberto Fernández dijo que el salario real en los últimos 3 años y medio había caído un 21%. Esto vamos a darle crédito a quien corresponde porque quien se encargó de verificar la información fue la gente de Chequeado. No fue así, 21% fue una exageración, fue, según el INDEC, un 17%. Pero bueno, agregarle unos puntitos, capaz ayuda a la campaña. Infla. Claro. ¿Esto se hace a propósito? La verdad es que entre 17 y 21 no hay tanta diferencia y yo hubiera preferido decir 17. Si yo hubiera estado detrás de eso, le hubiera dicho, decí la cifra porque está chequeado, están y te van a salir a decir que no. Y ya 17% es una caída enorme del salario real. Sí. No era necesario decir 21. Entonces quizás no sabía. ¿Usted qué piensa? ¿Quizás no sabía que fue inocente el error? No, creo que se equivocó. ¿Crees que es probable, quizás no pueden retener tantos números o se marean con tanta información. Porque el cálculo de cómo cae el salario real no es tan simple decir la inflación subió esto, el salario subió esto, entonces la diferencia es lo que cayó el salario real. Es diferente el cálculo. Sí. Puede ser que el otro cálculo dé 21, pero que el cálculo real dé 17. Exacto, porque no es tan lineal. Exacto. Es verdad. A ver, vamos a un ejemplo no de la oposición, sino del oficialismo para equilibrar las cosas. Macri dijo hace muy poco que hay 85.000 detenidos por causas de narcotráfico. Bueno, en este caso es directamente un error, es falso. En realidad no hay 85.000 detenidos, los que son 85.000 son las personas que fueron demoradas en distintos tipos de operativos y en su gran mayoría se debió a tenencia para consumo, que como sabemos no está penalizada por la ley. Así que ahí hubo mucha diferencia. ¿No es cierto? No, ahí hubo un error. Ahí debe haber agarrado ley 23737 drogas, agarraron a todos los que fueron detenidos y bueno, va para adentro y puede haber sido más discurso con un político. ¿Le das los datos concretos y ellos lo toman y lo estudian o agarran de lo que escuchan al voleo? No. Para mí los datos tienen que ser todos ciertos, tienen que ser todos verdad. Vos tenés que manejar con la verdad. Ahora, lo que no tenés que hacer, no tenés por qué decir toda la verdad. Tampoco vamos a ver al presidente Macri diciendo el salario real cayó de 17%. Hasta la verdad. Pero la verdad tiene una fuerza que la mentira no tiene. Y por eso existen los detectores de mentira. Porque la persona empieza a hacer gestos, microgestos. Claro. Cuando miente, la persona se nota. Entonces, siempre hay que manejarse dentro de la verdad, pero no diciendo toda la verdad. O sea,
Esa es la estrategia. Lo que noté es que si los dos quieren captar ahora, hay como un 20% del electorado que no quiere votarlos porque cada vez es menor, ¿no? Porque la polarización Porque la polarización se hundió extremó. al medio. Exactamente, pero hay un 20% que los dos quieren captar, que no los votarían. Pero sin embargo, a veces pareciera que extreman su mensaje. Digo, el otro día Mauricio Macri se cebó con lo del acuerdo Mercosur-Unión Europea y salió a decir que ya íbamos a arreglar con Estados Unidos. Y Alberto Fernández ya venía diciendo que era un error para el país el acuerdo y se fue a verlo a Lula. Digo, con esos mensajes al 20% no lo agarran. No, a ver. El presidente está pensando en el electorado de expert. En eso está pensando el presidente. Y Alberto Fernández está pensando en que el gobierno no tome la iniciativa de la palabra futuro y de dar una proyección a futuro, porque lo que se ve es que no hay nada en el futuro. Entonces sale Mauricio Macri y nos dice, el futuro son los tratados de libre comercio, el mayor tratado de libre comercio del planeta, que es la Unión Europea-Mercosur. La verdad que esto le vino bien al gobierno. Y el mercado reaccionó bien y en los focus groups yo intuyo que debe haber salido bien con los focus groups de lo que ellos quieren conquistar, que lo que les interesa es el 4%, el 3% que tiene Expert. Y Gómez Centurión. Exacto. Entonces ellos están pensando en eso. Yo en este momento lo que necesito, no lo pude sacar de la cancha Expert, necesito esos votos. ¿Cómo? Y bueno, tu plataforma es un tratado de libre comercio. Mira, yo hice un tratado de libre comercio. Y vamos a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, dicen, y empiezan a exagerar. Cuando un tratado de libre comercio con Estados Unidos es bastante difícil porque Estados Unidos bloqueó nuestra principal exportación, que es el biodiesel, $1.200 millones. Entonces, de hecho, Expert hoy levantó el guante y puso en un tuit, bueno, vieron que mis ideas no eran dañinas, o sea, tardaron casi 4 años. Expert lo que está diciendo es, el gobierno hace esto porque yo soy candidato. Claro. Y es bastante bueno ese mensaje. Pero bueno, el gobierno se va a seguir abalanzando sobre esos votos, los necesita especialmente en la provincia de Buenos Aires. Necesita, ¿por qué? Porque Mauricio Macri va al balotaje, listo, ahora, ya está. Cuando el candidato, por ejemplo, Expert, tiene 3, 4, 5%, ¿el gobierno necesitaría salir a decir, no, mire, profesor, todo bien, pero esto es algo que nosotros venimos trabajando desde diciembre de 2015? ¿Qué cosa? ¿Los tratados de libre comercio? ¿Necesita salir a aclarar eso cuando un candidato tiene 4 o 5% o se lo deja que hable? A ver, el programa liberal no se aplicó como lo hubieran aplicado los ultraliberales. Digo, sí. Mauricio Macri no es que asumió y devaluó de 9 a 25, que era lo que se hubiera esperado, y hubiera echado 1 millón de empleados públicos. Digo, ese programa no se llevó adelante. Si vos querés, un programa liberal más completo se llevó adelante durante los primeros años de la presidencia de Carlos Menem. Nunca más. Entonces, lo que ellos dicen es, esto no es liberalismo, o sea, ustedes están haciendo otra cosa, esto es un mamarracho en definitiva, y bueno, y ahí está Expert midiendo 3, 4 puntos, que es poco, ¿eh? Es poco porque si uno mira al Sogaray, Cavallo, López Murphy, que los 3 tuvieron responsabilidades de gobierno y fueron candidatos liberales, le fue mejor que eso. 15, 20 Expert puntos. es un candidato bastante débil, pero en la situación en la que está el gobierno, en el contexto recesivo que está el gobierno, que está la Argentina en realidad con este gobierno, ellos necesitan esos 3 puntos, necesitan esos 4 puntos de voto liberal. Y sobre todo lo necesitan en la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde está el problema. Claro. Bueno, algunos datos sobre esta campaña y lo que nos va a salir. Hay 9 postulantes a presidente. La campaña, si llegamos al balotaje, va a durar 110 días. Prepárense, respiren hondo. 110 días puede llegar a durar. Y según la ley de financiamiento, ahora está habilitado un aporte estatal y un aporte privado. Teniendo en cuenta estos 9 candidatos, tienen habilitado un escenario máximo, un tope de 10.000 millones de pesos diarios. ¿Escucharon bien? Es muchísima plata. Mucho. Por supuesto que esto no significa que necesariamente van a poder recaudar entre privados ese monto, pero a mí realmente me sorprendió. El Estado aporta a través de la impresión de boletas y además hace una contribución de 38 millones. Lau, ¿cuánto dijiste? ¿Cuántos días? 110 días si es que se da una segunda vuelta. 110 días. 1.000 millones es el costo total. A ver, en estos 110 días que tenemos, te pregunto, Hernán, ¿va a aparecer la promesa de
vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, no sé, Va a vamos a aparecer eliminar... todo para ganar la elección, una de las elecciones más competitivas en la historia de las ¿La elecciones idea en ¿Las Argentina. ideas van a aparecer entonces? ¿Las propuestas van a aparecer? No, lo que va a aparecer es cómo sumar los puntitos para ganar. O sea, la desesperación por ganar es lo que va a aparecer, Claro. y bueno, y puede que surja alguna idea. Puede que ahí surja alguna idea. Ahora, todos sabemos que el año que viene va a ser bastante difícil, el gobierno lo trata de disimular como puede, la oposición trata de exacerbarlo como puede. Pero vos lo que me preguntás es si va a aparecer un programa de país. Claro, una de cómo propuesta. Argentina... ¿Cómo Bueno, solucionamos la pobreza? claro. Nadie me va a contar cómo en estos 110 días. Quizá en el debate obligatorio televisivo, Claro. que hay un día en donde ahí van a tener que hablar si es que Pero no van en la campaña en sí. Es decir, No. la gente, si está en su casa, pone la tele y no ve el debate, no se entera. No, lo que sucede es que ahí vos estás pidiendo una respuesta macro que la Argentina, la Argentina es el país de más decadencia relativa de Occidente. O sea, es un país que está estancado hace 40 años. El presidente te da un discurso macro que te dice hace 70 años que la Argentina está a los tumbos y no sé qué, no sé cuánto. Y el discurso de la oposición es, bueno, la Argentina está a los tumbos por culpa de la oligarquía, las corporaciones, qué sé yo, y el oficialismo, el no peronismo te dice, esto es por culpa de las mafias en los sindicatos, las mafias del narcotráfico, las mafias. Ese va a ser el discurso macro. Después, paso por paso de cómo vamos a salir del estancamiento que la Argentina tiene y que el mundo se pregunta por qué la Argentina está estancada y el mundo se pregunta por qué la Argentina sigue teniendo inflación, y cuando los países similares en la región salieron de esa situación, no están más en esa situación. Digo, Argentina defaultea solita en el 2002, no defaultea a nadie más. El último default de la región fue en 1981. Y después la Argentina defaultea en el 2002 y puede que vuelva a defaultear. O sea, que la Argentina supere su propia marca. Entonces, nadie te va a hablar muy específicamente de cómo salir de esos 40 años. Esto es ganar la elección esta y después vemos. Y después vemos. Me quedo con eso, ¿eh? Ganar y después vemos. Gracias por estar aquí esta noche con gracias a nosotros. ustedes. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Y primero a nivel mundial y después en cada uno de los países, en general a veces se empiezan a usar las redes sociales y allí se deposita información que no es verdadera o se empiezan a publicar en los medios información que no es verdadera y se magnifican en las redes sociales. Todo esto lo vamos a analizar precisamente con Gabriel Slavinsky, que es consultor en comunicación política y especialista en campañas políticas digitales. ¿Es tan importante las redes sociales hoy en día en una campaña electoral? Sí, las redes sociales son muy importantes. Es verdad que son una herramienta más, pero la realidad es que hoy tienen centralidad. Porque hace mucho tiempo que se usan para la campaña. Piensen que la campaña, por ejemplo, para spot políticos, todavía teóricamente no arrancó en televisión. Pero en redes sociales, ¿hace cuánto que vemos al candidato? La campaña se hizo muy larga. Fue una campaña larga y todavía no se jugó la verdadera competencia hacia el resultado final, hacia como decían recién, hacia las tres formas de elegir a los candidatos que van a ocupar los cargos ejecutivos. Gabriel, nosotros hablábamos recién de que magnifican a veces alguna información y en este sentido aparece la palabra famosa fake news. Le voy a pedir a Nicolás que me ayude para saber exactamente qué es una fake news. Sí, antes le llamábamos básicamente a nivel medios o la opereta, ¿no? Pero a lo largo de la campaña que depositó Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, él, que tiene un poder de fuego en Twitter enorme anterior a la presidencia, no es que se llenó de candidatos cuando dijo que va a ser candidato a presidente, usaba su Twitter en plena campaña para denunciar noticias falsas que iban apareciendo en Facebook de formas no muy de medios que eran bastante flojos de papeles, pero que después empezaron a levantar los otros medios. ¿Por qué? Porque como se iba difundiendo, se iba magnificando, llegó un momento que uno lo levantaba y el tipo, pum, los cruzaba y decía fake news, fake news, fake news, terminó instalándose la palabra fake news. A nivel mundial. A nivel mundial, incluso nosotros hablamos de fake news hoy, y llega un momento que hay que empezar a separar qué es fake news y qué no. Un rumor en redes sociales es una fake news y si la levanta un medio ya es una fake news. Ahora, si queda un rumor en redes sociales, o sea, Twitter no deja de ser una interfaz entre personas que van dialogando.
O sea, un rumor entre nosotros es un rumor. Si uno de nosotros va y lo escribe, y bueno, ahí ya estamos cometiendo el pecado de escribir una noticia falsa, que puede ser por acción, que sería lo más grave de todo, o por omisión. ¿Hay mucha fake news en las redes? Mucha fake news. Y el secreto creo que está en la verosimilitud de la noticia. Es si suena, da la sensación de que podría ser verdad. Sobre todo en periodos de crisis o en periodos electorales. Es muy importante entender que en esos momentos la permeabilidad de las personas está más en juego. Las personas son más permeables a recibir cualquier tipo de noticia porque en crisis o en elecciones se supone que cualquier cosa podría pasar. Da esa sensación, es una sensación psicológica. Y la verosimilitud, como lo que le pasó ahora a Patricia Bullrich, tiende a esa situación. Si uno piensa que podría eso ser verdad, le da esa situación de suponer que se trata de algo verdadero cuando en realidad no lo es. Bueno, en el caso de Patricia Bullrich, si uno puede llegar a sospechar que eso fue verdad, porque ella ya había aparecido un par de veces ante los medios en una situación bastante comprometida. Ahí es donde radica la verosimilitud. Exactamente. En este caso no era verdad. Exacto. O sea, hay una diferencia. Ahora, ¿qué pasa cuando son los propios medios los que por ahí le pifian, no lo chequean? Porque hay un círculo vicioso. Vienen las redes sociales y te dicen, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de esto? Y los que trabajamos en medios, bueno, ahora yo ya no estoy más en gráfica, pero los que están en gráfica se deben querer matar diciendo, ¿por qué tengo que salir a desmentir algo? Porque simplemente es un rumor en redes sociales. ¿Corresponde que el medio salga a desmentirlo? Y es difícil salir a desmentir cada una de las fake news. Una cosa es el medio y otra cosa es el candidato. Cuando uno tiende al candidato que le tiene que aconsejar, uno dice, bueno, todo no podemos salir a debatir. Ahora, cuando es funcional a la estrategia de campaña, quizás hasta la desmentida es mejor porque instala un tema que es conveniente para el candidato. Pero la realidad es que, mira, si tuviese que ponerme a hacer un poquito de historia, te diría que en el año 1950, en un libro muy conocido que se llama La propaganda política de Domenech, analizó que 3 reglas de la propaganda y la segunda regla era la exageración y la desfiguración de las noticias. Año 1950, analizando la propaganda bolchevique y la propaganda nazi. Entonces, digo, esta cuestión de las fake news ya tiene una historia y un recorrido importante. Ahí analizaba contrapropaganda, campaña negativa. Y me parece que tiene ese valor, el valor de instalar temas, de que tengan gran alcance, que reside en la permeabilidad social en periodos de crisis, de guerra en ese caso, o electorales, y sobre todo basados en la verosimilitud, porque es un dato trágico, pero real. Es la verosimilitud la que da el valor a la fake news. Vos sos consultor, ¿no? Haces de oratoria y de discurso. Sí. ¿Qué le aconsejarías cambiar a Macri y a Alberto Fernández en cuanto a la campaña, ¿no? En las redes sociales. Sí. Sí, a ver, yo creo que Alberto Fernández logra complementar la fórmula de Cristina. Está en la posición, en la fórmula, complementando el mensaje de alguna manera, porque modera y le da mesura a lo que Cristina, a lo más criticado del discurso de Cristina, que es esta cuestión de vehemencia y de fortaleza y constante combatividad, confrontación. Entonces me parece que Alberto Fernández en ese sentido se maneja bastante bien, trata de potenciar ese eje por el que lo fueron a buscar a esa fórmula y lo logra con relativa lógica y con relativo éxito. También es verdad de que tiene que explicar a veces cosas muy difíciles, acá se me ríen alrededor, pero tiene que explicar cosas que a veces son complicadas de hacer. Pero lo hace. Eso no quiere decir de que el contenido de lo que dice no sea fácil de discutir. El archivo habla mucho en ese sentido. Pero en su forma de hablar, en su forma de expresarse, de encontrar ese discurso explicativo, racional, lo logra con cierta eficiencia. Macri depende de qué Macri, porque tenemos un Macri de gobierno, un Macri en campaña y un Macri en crisis. Yo creo que el que nos queda en el recuerdo en el último tiempo es el Mauricio Macri, presidente en crisis.
Y ese fue el que elevó el tono en el Congreso, en el que en el programa de Majul se lo notaba exigido, intentando, yo digo, que el político o el dirigente no tiene que mostrar que le está encontrando la vuelta. Daba la sensación de que quería encontrarle la vuelta a algo que no era fácil de mostrar. Entonces estaba tratando de protagonizar y se lo notaba exigido. En esa lógica creo que no le fue bien. Ahora, el cambiemos de campaña es el más habituado, dando mensajes generales, positivos, esperanzadores, simples, que es una de las virtudes de Cambiemos en campaña. Me estaba preguntando, corregime por favor si me equivoco, ¿no se reguló finalmente el uso electoral de las redes sociales para evitar precisamente campañas de desinformación, para poder verificar la autenticidad de las cuentas y demás? Sí, hay regulación nueva, pero como toda regulación nueva es muy laxa y se supone que no va a ser muy exitosa. Entonces, ¿pero laxa en qué sentido? ¿En que no están estipuladas las rigurosidades? ¿O? Quizás estén estipuladas, pero la realidad es que el castigo que podría haber no... Es como no ir a votar, que te cobran. Exacto, en es un Australia, buen más o ejemplo. menos. En el nuevo código, el artículo 492 del nuevo Código Penal, que todavía no está vigente, ni siquiera define la palabra fake news. O sea, dice, el que suplantare la identidad de otra persona puede ser que, si lo comprobamos, anda a chequearlo. O sea, no... Sí, por más de que hubo ejemplos de chequeos y ejemplos de que encontraron quién fue el que produjo, pero no tiene consecuencias graves, sobre todo por la consecuencia que después tiene la noticia falsa, que es enorme e impactante a comparación del castigo sufrido por el emisor del mensaje. Ahora, yo me pregunto, en las redes sociales, ¿no? En todo lo que es la campaña digital, ¿vale tener muchos seguidores? ¿Significa que es más cantidad de votos? Bueno, es como en un acto de lanzamiento de campaña o de cierre, si hay muchos asistentes o no. Es una sensación que uno intenta dar. Seguramente cuando uno es candidato a presidente, tener 2 millones de seguidores o 4 millones de seguidores, más o menos te da la sensación de que son muchos. Entonces, a ver, yo me acuerdo en el 2015, los 3 candidatos que compitieron a la presidencia tenían 1.100.000, 1.100.000 y... Claro, están todos alrededor de los 4 millones, pero también es cierto que, qué sé yo, hay gente que te sigue solamente para insultarte. También eso es verdad, pero cuando uno asume... ¿Cómo? Decime que no soy el único. Claro. Todos los que tienen visibilidad pública son posibles insultados. Seguramente nosotros en algún caso, alguna cosa que no estemos de acuerdo, nos podrán decir que no están de acuerdo o decir algo un poco más subido de tono. Pero los que son gobierno tienen más seguidores. Yo creo que es como una forma de mostrar que más gente me acompaña. Pero la elección no se gana para nada con cuestión de quién tiene más seguidores. ¿Cuánto nos sale una campaña, Laura? Yo tengo números sobre también las redes, pero de inversión, ya no de seguidores. Que en realidad una cosa apunta a la otra, ¿no? Invertís para tener seguidores. Mira qué interesante, en el 2010 se destinaba el 5% del total de la inversión a las redes, ¿no? A la campaña en red. En el 2017 ya era el 31%. Si nos remitimos a lo que fue la última presidencial, Macri-Scioli, Macri invirtió 33 millones de pesos en redes, bastante más que Scioli 22. Igual, en ambos casos, superó esa inversión tanto a lo que se destinó a vía pública como a medios gráficos. Así que fíjate... Puede decir que apostó más a las redes que a otra... Absolutamente, y en términos de plata, o sea, en donde pones la plata es en donde crees. Yo me aprovecho para ligarlo a una pregunta. A mí, personalmente, como ciudadana, cuando me llega campaña, me llega proselitismo al WhatsApp o a través de mis redes, lo siento como una invasión, me irrita. A mí no me genera ningún tipo de adhesión. ¿Puede ser que tenga un efecto contraproducente en algún votante? Las redes sociales, digamos, tienden a pensarse que no son tan invasivas, porque uno va haciendo el timeline de cualquiera de esas redes y se encuentra con alguna publicidad o con alguna mención de algún dirigente y lo pasa de largo en todo caso. A nivel estratégico lo que se intenta es sostener un mensaje.
Sostener un mensaje con constancia y no solamente buscar seguidores con la pauta, sino lograr alcance con cada una de las publicaciones. Por eso te invade la publicidad de alguna manera. Se supone que lo digital en esta campaña en Argentina va a estar por arriba de todo lo demás, con los datos que acabas de dar, lo complemento, y se supone que la centralidad de la campaña digital se va a notar fuertemente en este tramo final de campaña. Creo que finalmente ganan las buenas estrategias, los buenos mensajes y los discursos, sumado a la realidad, la construcción política y el territorio. Creo que son dos triángulos importantes para marcar, más que nada. Porque si no, estamos pensando de que por un posteo, por muchos posteos o por mucho dinero, es proporcional a ganar una elección. Y sobre todo en contextos de polarización, en donde la realidad es que muchos en ambos bandos, llamémoslo, hay mucho dinero invertido en la campaña. Con respecto a la pregunta de Laura, a mí se me ocurre otra cosa que también me sucede quizás desde lo personal. ¿No empieza a todo lo que circula en la red, con tanta fake news, con tantos videos en los que en realidad no se firman o no aparecen los candidatos o no hay imágenes de eso? ¿No empieza a perder veracidad lo que circula? Sí. Yo siempre ante la duda digo, por ahí es mentira, por ahí me quieren engañar. Bueno, hay dos cuestiones a analizar. Una es si es en el canal oficial del candidato, que eso es la parte más estratégica, sobre todo la propositiva hacia adelante, pero ¿sabés lo que me parece que logra la centralidad digital sumado a que la campaña se hizo larga? Es que la gente no está mirando, la gente no está prestando atención. El desinterés de la política que escuchamos desde los años 90, 80 hacia nuestros días, es totalmente potenciado hoy ese desinterés por la abundante información y comunicación que hay. Entonces vos tenés el canal oficial del candidato, el canal oficial de todos los funcionarios o todos los dirigentes que acompañan, los partidos políticos, las nuevas alianzas. Tenés una cantidad de información disponible en todos los noticieros, en todos los programas que hablan de política, nosotros mismos, que el ciudadano no está prestando atención, no nos están prestando atención ni a los analistas, ni a los consultores, ni a los periodistas y no a los candidatos. Tienen una sensación de qué es lo que sucede. Entonces tienden a colocar cognitivamente a algunos en una posición y a otros en otra. Pero es como que finalmente queda una sensación, sobre todo a esta altura. Gracias, Gabriel, por estar acá con nosotros esta noche. Por favor, ha sido un placer. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Veníamos hablando de campañas electorales y también es importante quién las lleva adelante, ¿no? Si es una persona con carisma, si es una persona conocida, y en esto se empiezan a mezclar a veces algunos roles. Acá nos trae varios ejemplos. Santiago Ladino, buenas noches. Buenas noches, Diana. Bueno, a veces, como venimos hablando, la política y el deporte y la política se entremezclan. Sí, muchas veces hablamos de esa relación estrecha que existe entre la política y el deporte. Hablamos de lo que sucede en el interior, donde gobernadores, intendentes utilizan a la política, utilizan al fútbol para sus campañas personales, claro, para sus intereses personales, pero también existe a la gente del deporte que lo utiliza como trampolín para también llegar a la política. Que terminan siendo políticos. Exacto. Es el caso de Néstor Pitana, el árbitro de 44 años. Ahora, en esta elección. En esta elección, ahora, se va a postular para diputado nacional por Misiones, por el Frente Renovador de la Concordia Social, las elecciones generales del 27 de octubre. El árbitro, recordemos que abrió y cerró el Mundial de Rusia 2018. Claro, no es un árbitro que le fue mal. No, para nada. Termina en la política. Para nada, todo lo contrario. Es un árbitro que está muy bien visto, de hecho está puntuado como uno de los mejores árbitros del mundo, pero no es el único que digamos, del mundo del arbitraje recaló en la política. Lo tenemos a Héctor Baldassi, que es diputado nacional
por la provincia de Córdoba por el PRO, Javier Castelli, que desde el 2016 es el director provincial de Deportes Federados. Esto de impartir justicia, evidentemente la gente lo relaciona como también, bueno, se va a manejar bien. Es una persona entrenada en esto de la justicia, de los valores, de la equidad. Entonces, creo que la gente lo relaciona por ese lado y por eso estos árbitros han podido, calculo, llegar a estos lugares. Cuentan con un arma a favor que son conocidos. Son conocidos, son populares y en lo que hacen lo han hecho muy bien, por eso creo que están donde están. Después otra personalidad del deporte es Matías Lamens, ya lo hemos hablado, presidente de San Lorenzo, que se postula para jefe de gobierno por el Frente de Todos. Que va solo, pobre. Sí, por no, estuvieron y bueno, pero frente de todos, solo. Pero en la boleta que está circulando en las redes sociales, que veníamos hablando de las redes sociales, no está Marciota. Aparece solo. Está solito, ¿no? Pero bueno, evidentemente se le anima a la política porque su buena gestión en San Lorenzo, Macri prácticamente comenzó de la misma manera, haciendo una buena gestión en Boca Juniors, le hizo de trampolín para jefe de gobierno y después, bueno, saltó a presidente. Matías Lamens, en definitiva, creo que se le anima también por eso, ¿no? Porque San Lorenzo es un club grande al igual que Boca, cautiva mucho a la gente, el deporte, el fútbol en especial, y es por eso que trata de... Lo usa como de plataforma. De Está bien administrado porque Macri justamente lo que le sirvió de plataforma es que al principio tuvo problemas en Boca, pero después lo dejó bien al club. Sí, ¿no? sí, Y sí. de ahí se pensaba que Lamens también tiene ese un país. recorrido. Lamens tiene ese recorrido de haber agarrado un club en llamas, a punto de irse al descenso, con una deuda increíble y por una buena gestión, no solo sacó al club de donde estaba, sino que ha revalorizado el área del fútbol, el área del básquet, la institución en sí. Convengamos que la gestión de volver al lugar inicial donde San Lorenzo siempre tuvo el estadio, también es algo que le jerarquiza la gestión. Claro. Entonces, y es una movida política. Es una movida política, porque no deja de ser una gran movida política. Entonces, es como que afectará en las elecciones a la gente, al electorado, estas personalidades que vienen del deporte. Como también ha sucedido en otros gobiernos donde han utilizado también el deporte como propaganda política, ¿no? En el caso de Fútbol para Todos, donde permanentemente se veía en fútbol esos 15 minutos que había de entretiempo, era propaganda y propaganda y propaganda. Claro, y del gobierno. Y seguramente también afectaba al electorado. Bueno, en este caso, en octubre están las elecciones, el viernes 26 de julio empieza la Superliga, y veremos si afecta o no afecta el humor de la gente a la hora del electorado. No sé si afecta el humor de la gente según cómo vaya el campeonato. Según cómo vaya el campeonato, vieron que a veces el fútbol tiene esa especie de imán y a veces le cambia el humor a las personas y cuando su equipo anda bien lo relacionan con el país y cuando la selección gana creen que la AFA es brillante. Entonces vamos a ver si con la Superliga... Para el 26 de julio, bueno, ahí hay poquito antes de las PASO. Bueno, vamos a ver cómo influye todo. Señoras y señores, nos llegó el fin de semana, así que a disfrutar. Buenas noches a todos, buenas noches a ustedes, disfruten también del fin de semana. Nosotros, por supuesto, aunque el lunes sea feriado, vamos a estar aquí en el canal de la ciudad a las 11 de la noche haciendo Hoy Nos Toca la Noche.